señor presidente del Congreso, doctora Medina, amiga Graciela, queridos colegas, autoridades del Congreso, amigos. Gracias, Sebastián. Agradezco profundamente que se me haya encomendado esta palabra en homenaje a Julio César Rivera en el marco de este segundo Congreso Nacional Interdisciplinario de Fideicomiso. Me honra y me conmueve porque no vengo a hablar solo de un jurista eminente. Vengo a hablar de alguien con quien compartí 46 años de trabajo científico, de aventuras profesionales y de una amistad que resistió todas las tormentas del derecho argentino. Uno de los mejores privatistas de nuestra generación. Julio fue, sin temor a la hipérbole, uno de los más completos y mejor formados privatistas que dio la Argentina en el último medio siglo. Se graduó con medalla de oro en 1970 y obtuvo el doctorado en jurisprudencia con calificación sobresaliente en 1975. En 2013, la Universidad de El Salvador le confirió el título de doctor honoris causa, que era su alma mater, y donde antes había sido secretario académico. La Academia Nacional de Derecho lo contó entre sus miembros. En la de Córdoba era correspondiente y también lo fue en la prestigiada Academia de Perú y en la de varios otros países de Latinoamérica. La Fundación Conex lo distinguió 2 veces, en Derecho Comercial en 1996 y en Derecho Civil en 2006. Chambers & Partners Legal 500 lo reconoció año tras año como uno de los abogados líderes de la Argentina. Era Fellow de la International Academy of Trial Lawyers en Estados Unidos y miembro de la Academia de Derecho Comparado de La Haya. Pero lo que verdaderamente singularizaba a Julio era la amplitud de su dominio. No fue un especialista encerrado en un nicho. Fue catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires durante décadas, profesor de contratos en la Universidad de San Andrés y referente indiscutido en al menos 6 áreas del derecho privado. Derecho Civil, parte general, donde su tratado Instituciones de Derecho Civil, cerca de 2.000 páginas, 7 ediciones, Premio Academia Nacional de Derecho, se convirtió en la obra de referencia para generaciones de abogados, y lo seguirá siendo. Derechos personalísimos, fue pionero en la protección de la intimidad, el honor y la imagen a los avances de la prensa y la tecnología. En Derecho Concursal, donde sus instituciones de Derecho Concursal, 5 ediciones, marcó escuela. El arbitraje comercial, que cultivó desde la práctica y las teorías hasta convertirse en uno de los árbitros líderes del país e integrar ese selecto círculo del arbitraje internacional. Su obra Arbitraje, en la 3ª edición, es uno de los textos importantes en el mundo entero. La codificación y el derecho comparado, donde su labor de editor en The Scope of Structure of Civil Codes para Springer lo proyectó al plano internacional, y los contratos, cuya teoría general reelaboró en obras sucesivas. La edición bilingüe y la traducción del Código de Quebec al español fue otra de sus proyecciones internacionales. Más de 20 libros, más de 240 artículos publicados en la Argentina, en Brasil, en Canadá, en Colombia, en Costa Rica, en España, en Francia, en Italia, en Paraguay, en Perú, en Puerto Rico y en Uruguay. Más de 400 conferencias en más de 15 países. Cifras que impresionan, pero más impresiona la calidad, la originalidad y la coherencia de esa obra. El legislador silencioso. Julio fue además lo que me gusta llamar un legislador silencioso. Alguien que sin ocupar bancas, moldeó el derecho positivo argentino desde las comisiones redactoras.
Permitan que destaque las 4 contribuciones legislativas que se vinculan más directamente con los temas de este Congreso y con nuestra trayectoria compartida. La Ley de Fideicomiso. En 1995, Julio colaboró con el Ministerio de Economía en la redacción del proyecto de ley sobre el fomento de la construcción, que incluyó la regulación del fideicomiso y el leasing, sancionado como Ley 24441. Aquella ley fue la piedra fundamental de la institución fiduciaria en la Argentina, que desde el Código de Vélez hasta ese momento nunca había permitido, por la insuficiencia de la legislación, que tuviéramos verdaderamente un contrato de fideicomiso en funcionamiento dentro de nuestro país, a pesar de aquella previsión incompleta que tenía Vélez en el Código sobre la propiedad fiduciaria. Sin ella, este Congreso no existiría. Es justo que le rindamos homenaje en este ámbito porque fue uno de los arquitectos del instrumento que hoy nos convoca. La Ley de Concursos y Quiebras. Junto a Daniel Vítolo, Julio fue corredactor del proyecto de Ley de Concursos de 1994, elevado por el Poder Ejecutivo al Senado y sancionado como Ley 24.522, que hoy sigue vigente. Aquella ley transformó el mundo del derecho concursal argentino, continuando y profundizando el giro que en 1972 había iniciado la Ley 19.551, bajo la inspiración de Francisco Quintana, nuestro profesor, de Héctor Alegría y de Horacio Fargosi, que en aquel momento era subsecretario de Asuntos Legislativos. La 24.522 introdujo la categorización de acreedores, el cram-down, nuevas reglas de pronto pago laboral y una reformulación integral de los privilegios, entre muchas otras innovaciones. 30 años después, con sucesivas reformas, la estructura básica de aquella ley sigue en pie. Es un testimonio de la solidez de sus cimientos. El proyecto de Código Civil Unificado de 1998. Julio integró la comisión redactora nombrada por el Poder Ejecutivo, junto con Héctor Alegría, Atilio Alterini, Jorge Alterini, María Méndez Costa, Pepita Méndez Costa y quien les habla. Aquel proyecto de 1998 fue elevado al Congreso el 30 de junio de 1999 y constituye hoy la fuente principal del actual Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde 2015. Buena parte de la arquitectura del derecho privado argentino contemporáneo reconoce su origen en las discusiones de aquella comisión, donde Julio aportó su visión comparatista, su rigor dogmático y su capacidad de síntesis. La Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Fue miembro, ante la insuficiencia que el Código Civil en definitiva ha sancionado, la omisión de tener una norma que permitiera el arbitraje internacional en nuestro país, el Poder Ejecutivo convocó a una comisión de especialistas para redactar la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Julio fue miembro de la comisión que preparó el proyecto, sancionado como Ley 27449 en julio de 2018. Aquel proyecto, elaborado en el marco del programa Justicia 2020 y con la participación de destacados académicos, jueces, abogados y árbitros, entre ellos Roque Caivano, Guido Tawil, José Martínez Dios y Mariel Sauzal, incorporó al derecho argentino la ley modelo de la CUTNUMI sobre el arbitraje comercial internacional, la Organización Internacional de los Estados Unidos para la Unificación del Derecho. La Argentina pasó así a contar por primera vez con un régimen específico para el arbitraje internacional alineado con los estándares mundiales. Rivera había luchado durante décadas contra lo que él llamaba los prejuicios de los jueces respecto del arbitraje. La ley 27449 fue en buena medida la coronación de esa lucha. 46 años de camino compartido. Conocí a Julio César Rivera en 1979 en el Congreso de Derecho Concursal organizado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
Él venía del mundo de la magistratura comercial, yo del ejercicio profesional provinciano y de la Academia Cordobesa. Nos encontramos en un panel, no recuerdo si discrepamos o estuvimos de acuerdo en algo. Lo que sí sé que de esa discrepancia o de esa conversación continuó un diálogo que duró 46 años. Durante estas 4 décadas y media tuve el privilegio de trabajar cerca de él en tareas científicas que dejaron huella en ambos. Publicamos en conjunto obras que nos enorgullecen. Apenas sancionada la ley 24.522, como corresponde a los profesores de esta disciplina, lo menos que podíamos hacer era ponernos a estudiar. Yo inicié aquí en Córdoba un examen del ordenamiento y Julio y Daniel, los autores de la ley, habían empezado a hacer lo propio y por derecho propio. Cuando le presenté al editor, que era el editor de ambos, el trabajo, me dice, no puedo porque ya está en marcha la obra que han emprendido Daniel Vítolo y Julio Rivera. Les comentó él esto a ellos y generosamente fueron ellos dos los que me invitaron a que hiciéramos la obra en conjunto. Y así es como nació un libro que se llamó Concursos y Quiebras, que tiene una historia muy particular. En aquellos días, los que frecuentan Buenos Aires o los que son porteños, recordarán que cuando salía una ley nueva, en la esquina de Lavalle y Talcahuano, había estos traficantes del derecho, las publicaciones anómalas que se hacen en versiones mimeográficas y se venden, salió la nueva ley que todo el mundo desesperado quiere adquirir. Nosotros tuvimos la suerte de que nuestro libro se publicara antes de que ellos lograran imprimir a mimeógrafos. Era un libro que tenía tapas rojas y que tenía algo así como 500 páginas. Este fue el primer comentario, esto fue en los meses de octubre o noviembre, inmediatamente de sancionada la ley, y nosotros tres, la base de lo que se vende en libros en materia jurídica, con nuestro editor hicimos un cálculo de la retribución correspondiente a 500 ejemplares. No sé si ustedes saben que en aquella época, con 300 ejemplares se recuperaban los costos, con 500 había alguna ganancia, si se vendían 1000 era un bestseller. Se vendieron 7000 y nosotros habíamos cobrado una cifra fija en la que habíamos vendido nuestros derechos de autor. Pero eso fue el puntapié para que luego, muy poco tiempo después, en el año siguiente, en el año 1996, se publicara lo que luego se llamó Ley de Concursos y Quiebras, que ha llegado a 5 ediciones, y como alguna vez dijo Daniel Vítolo, tuvimos la suerte de que fuera la obra más publicada, más citada en el dominio de esta especialidad. Cada uno de esos libros fue una experiencia de generosidad intelectual. Julio traía la visión del civilista que ilumina el derecho concursal desde los grandes principios del derecho privado. Yo aportaba la perspectiva del comercialista de provincia que ve los efectos de la insolvencia en la economía real, y Daniel Vítolo su variada experiencia profesional. Esta complementariedad fue la clave de lo que pudimos construir juntos. La revista de Derecho Privado y Comunitario. No puedo dejar de evocar aquí una de las grandes creaciones de Julio. Graciela dijo hace poco que primero la concibió con ella, y eso es cierto, en la playa, y que la dibujaba en la arena pensando cómo iba a ser esta revista. Fue él quien tuvo la idea, nos convocó a Graciela, a mi esposa y a mí, a un almuerzo en el año 1993, y decidimos allí quiénes nos iban a acompañar en el camino. Se convocó a Héctor Alegría, a Jorge Mbosetti Turraspe, a Aida Kemelmacher, a Alberto Bueles, a Elena Hayton, a Eduardo Zanoni y más tarde a Ricardo Lorenzetti. Julio fue su director ejecutivo desde el primer día hasta su muerte.
La revista cumplió 33 años de publicación ininterrumpida y quiso el destino, con esa ironía que él habría apreciado, que el número 100 se publicara justo en los días de su fallecimiento en noviembre de 2025. 100 números, que son 100 testimonios de su capacidad de convocatoria, de su exigencia académica y de su visión sobre el derecho privado argentino y iberoamericano. A esa revista se incorporó Lorenzetti en 1995 y entonces fundamos la revista de Daños, que desde entonces se publica ininterrumpidamente también. Y unos años más tarde fundamos todo ese grupo entusiasta, la revista de Derecho Comparado, de la que Julio fue director, y esta es una materia que no tolera más de 100 ejemplares y lamentablemente después del número 20 tuvo que ser interrumpida. Pero la Asociación Argentina de Derecho Comparado ha decidido continuar la publicación y ayer, justamente ayer a la mañana, el editor se ha comprometido a continuar editándola en un formato que va a ser mucho mejor que el formato papel, sino que va a ser en formato digital, accesible en todas las plataformas y especialmente en la de nuestra Asociación Argentina de Derecho Comparado. Las dos publicaciones que mencioné tuvieron desde su comienzo gran aceptación. Alcanzaron más de 3.800 suscripciones cuando se sancionó el Código Civil, lo que revela su trascendencia, pues en ese momento fue el primer espacio de interpretación. Luego aparecieron los comentarios que todos conocemos. Ahora, por efectos de la crisis económica, ha disminuido a 2.700 ejemplares. Una pequeña anécdota, pero muy significativa. Elaboramos el primer número, estábamos todos los integrantes de ese grupo que hoy es el Consejo de Redacción, y empezó el peregrinaje por todas las editoriales de Buenos Aires. La Ley, Astrea, De Palma, el otro de Palma, Muravi, todos dijeron, una revista es un fracaso en la República Argentina. Lo único que pueden hacer es editarla entre ustedes y hacerla circular a mimeógrafo. No existía lo digital todavía en aquella época. Así nos dijeron. Y fuimos rechazados en todos los ámbitos. Jorge Moset, desde Santa Fe, conocí a un editor que estaba empezando a desarrollarse y le ofreció el proyecto a Rubinsal, que lo tomó inmediatamente con gran entusiasmo, y a poco de salir de presentar el primer número, cuya presentación se hizo aquí en Córdoba, me acuerdo que estuvo Matilde Zavala en esa presentación y Daniel Pizarro, a quien veo aquí, y alcanzamos en el primer año 1.000 números, en el segundo año 2.000 y al poco tiempo llegamos a los 3.000 y pico de ejemplares que les comentaba. Rubinsal desarrolló a partir de esta revista la gran editorial que es hoy, que es la número 1 en materia de publicaciones importantes en materia jurídica en nuestro país. Trincheras profesionales compartidas. Solo en algunos momentos de nuestra relación académica tuvimos la suerte de poder trabajar juntos, en dos asuntos, nada más. En el año 1996 el Gobierno Nacional me convocó para atender un concurso, el primer concurso preventivo de una entidad del Estado, que era ATC, y eso se generó por ese libro que estaba comentando. Alguien me conocía, y viendo mi nombre allí entre ese librito de tapas rojas, inmediatamente me invitó para hacerme cargo con todo el equipo de abogados internos que tenía la entidad. Y por supuesto, lo que necesitaba un apoyo en Buenos Aires, convoqué a Julio y trabajamos juntos. La importancia de ese juicio fue que a un pasivo de 460 millones de dólares, que era el que tenía denunciado los libros de la entidad, en la verificación de crédito se redujo a 67. Es decir, que había algún exceso dentro de los reclamos de los acreedores que luego se insinuaron.
Y luego, en el proceso de pago, es decir, en las propuestas alternativas que se ofrecieron, algunas fueron al 50%, con lo cual los 67 millones se redujeron bastante, algunas se pagaron al 100%, por supuesto, y la mayor parte se pagó con minutos de publicidad, con lo cual el Estado Nacional, por lo menos de sus arcas, tuvo poco que erogar y lo pagó la propia producción del canal. Los que vinieron después lo terminaron de destruir, pero eso es otra historia. La segunda fue el concurso preventivo de Azurix, unos 5 años después. Otro elemento. Era tan publicitado este concurso que la jueza que lo tuvo a su cargo, la doctora Usal, nos convocó a su despacho y nos dijo: ustedes dos son amigos, pero nunca más vengan a golpearme la puerta mientras tramite el concurso. Cuando necesiten algo lo hacen por secretaría y me piden audiencia. Y se homologó, se presentó el 6 de febrero de 1996 y se homologó en noviembre de ese mismo año, es decir, en el periodo de 8 o 9 meses se desarrolló uno de los más complejos concursos preventivos que hubo en la Argentina. El hombre detrás de la obra. Quiero celebrar al jurista. Vengo a recordar al hombre. Julio dominaba el inglés, el francés y el italiano y disertó en esos idiomas en congresos en Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Japón y Taiwán. Esa capacidad lingüística no era un adorno académico, era la puerta de acceso a una cultura jurídica universal que la incorporaba y devolvía enriquecida. Tenemos una anécdota muy significativa de esas actividades, varias las compartimos en Estados Unidos, en Francia y en Italia cuando presentamos la revista, pero la de Estados Unidos fue muy importante. Cuando se produjo el default, hicimos un peregrinaje por varios lugares. La verdad es que íbamos a buscar clientes que tuvieran bonos defaulteados por el gobierno argentino y a los que pudiéramos representar. Por supuesto, no tuvimos ninguno, y el odio y la forma en que nos rechazaban nuestra presencia por esa actitud que había tenido el gobierno argentino es digna de mejor causa. Pero ocurrió esto. La Universidad de Columbia nos invitó a dar una conferencia sobre la nueva ley de concurso, la reforma de la ley de concurso que se había sancionado en el 2001. Y entonces concurrimos, hubo un afiche muy grande que estaba publicitado por toda la universidad y vinieron alumnos, profesores, todos en la forma casual con que se frecuentan las universidades en los Estados Unidos, pero al fondo de este ámbito, que no era muy grande, habrá habido unas 50 personas, había unas cuantas personas muy trajeadas. Una cosa inusual en un ámbito universitario, traje y corbata. Y allí estábamos nosotros, dimos nuestra conferencia, nos salió bastante bien, nos elogiaron, nos preguntaron, nos criticaron, y cuando terminó, tuvimos la curiosidad de saber quiénes eran estos señores, mucho mayor que los estudiantes y que los profesores que estaban allí, y les preguntamos. Y entonces se empezaron a reír los que habían organizado y nos dicen: miren el aviso que dice, acá abajo dice food and beverages will be served, dice comida y galletitas y comida y bebidas van a ser servidas. Todos los homeless de alrededor de Columbia tenían por costumbre que cuando aparecía el cartel que abajo decía comida y bebida va a ser servida, se vestían y venían y asistían a la conferencia. Ya algunos de ellos seguramente estaba graduado en algunas de las disciplinas a las que tanto asistió, y así transcurrió esa ameno encuentro con esta gente que no sé qué puede haber entendido de lo que nosotros explicamos. No puedo cerrar este retrato sin mencionar sus armas de crítica. Julio fue un polemista formidable, pero jamás recurrió a la violencia intelectual ni al ataque personal. La ironía y el humor fueron sus instrumentos. Cuando discrepaba, y discrepaba a menudo y con vehemencia, lo hacía con una sonrisa, con una frase ingeniosa, con un giro inesperado,
que desnudaba la debilidad del argumento contrario sin humillar a quien lo sostenía. En un mundo académico, donde la polémica suele degenerar en agravio, Julio demostró que se puede disentir con elegancia y demoler un argumento sin demoler a una persona. El deporte. Tenía una pasión y verdaderamente hacía honor a esa pasión de multitudes. Hincha de San Lorenzo, socio importante de la entidad y socio honorario de excursionistas. Dos anécdotas. Cuando estábamos trabajando en uno de esos asuntos, llegan los asociados de su estudio a las 7 de la tarde y dice: se hace tarde, nos tenemos que ir. Todos vestidos, con traje y corbata, subimos un auto y empezamos a irnos hacia el Gran Buenos Aires. Cuando me doy cuenta, estábamos entrando al gasómetro. En mi caso era la tercera vez que yo veía un partido de fútbol en un estadio, y de repente estamos ubicados en la platea, vestidos como veníamos del estudio, pero en aquella época todavía no había la informalidad de nuestros días, y comienza el partido. Yo no les puedo explicar, Julio padre, Julio hijo, parados sobre las butacas, coreando los estribillos, alentando a su equipo y diciendo malas palabras en un tono, por un offside mal cobrado, por un penal, que me hizo mirarlo desde abajo y decir: este también es un hombre, es una persona igual que todos nosotros. Era superior a él este afán que tenía por el fútbol. Y en plena enfermedad, cuando ya todos presumíamos el desenlace terrible que se produjo en noviembre, Excursionistas, en 2 partidos, hizo 2 banderas que se transmitieron por televisión. La primera decía Fuerza Julio, y que él la pudo ver y la recibió en el hospital, y la segunda era un homenaje con una bandera argentina y la bandera del club, que ayer Miguel me la mandó. Finalmente, y me voy a tomar unos minutos aún fuera del tiempo, les quiero leer una porción de lo que es la pieza jurídica más importante que a mi juicio Julio escribió como polemista. Y perdónenme si me voy a exceder en el tiempo. Un burócrata, amigo suyo y de muchos de nosotros, resolvió algo censurable. Era tal el disparate que le contestó con una de las páginas más célebres del derecho. Decía así: la denominación de las asociaciones civiles y otros desatinos, publicada en Infobae, del 28 del 9 del 2004, de los que me permito transmitir una parte más que importante. Como esta exigencia se aplica a las nuevas entidades, la exigencia era que no se podía poner nombres en inglés a las entidades civiles, es decir, las entidades deportivas. Como esta exigencia se aplica a las nuevas, esto dice Julio, ya no yo, a las nuevas entidades, pero también a las ya existentes, cuando se encuentren en el trámite de reforma de estatutos, se generará sin duda un gran debate cuando River Plate, Racing, All Boys y Chaco Forever deban cambiar sus denominaciones por Ría de la Plata, Club de Carreras o Chaco para siempre, todas ellas protectoras de la cultura nacional y de la integridad de la lengua, pero sin duda complicadas para entonar los cánticos con los que nuestros inspirados bates tribuneros suelen alentar a sus jugadores. Advertirá el lector la dificultad que se generará también en las letras de las canciones partidarias. Así la de los Millonarios deberá decir: Río de la Plata, tu nombre derrotado o vencedor. O el caso de los jóvenes de Boca, que por suerte fueron previsores, y por ello su canción lo califica de gran campeón del balompié, evitando así la utilización de la forma anglosajona de denominar al más popular de los deportes. Algunos casos dudosos deberán ser resueltos por la autoridad y seguramente lo hará protegiendo nuestra integridad cultural e idiomática. Por ejemplo, ¿qué hacer con Harrods, Gatti Chávez? No sería admisible que pasara a llamarse Jumbo Disco, porque necesitaría la autorización de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Mi madre propone La Piedad, Casa La Mota, donde se viste Carlota, para rememorar los vicios, las viejas grandes tiendas de Capital
desde el federal nativo que se oponían a la invasión extranjerizante. Otro es el Club de Rugby Alumni. El latín, ¿es un idioma extranjero o solo una lengua muerta? Seguramente la autoridad valorará que los romanos que lo hablaban eran partidarios de las guerras preventivas y de las otras con las que concretaban su vocación imperialista. De modo que como en esta materia no hay que hacer excepciones que permitan la menor afectación de nuestro ser nacional, la denominación tendrá que ser ajustada a la luminosa resolución 6004. En fin, era muy largo el artículo. Otra hipótesis difícil es Newell's Old Boys, porque si bien Old Boys es fácil de traducir al castellano, no se avisora que los descendientes del señor Newell acepten cambiar su apellido por Rodríguez o García. Un problema grande es de los clubes offshore. Santiago Wanderers, Sport Boys, The Strongest, quedarán o no alcanzados por la trascendente resolución protectora de la hispanidad latinoamericana. La Bernoca, la Asociación de Poetas del Tablón, exige que ellos se adecuen por lo menos cuando juegan en las canchas de nuestras castellanizados equipos. Casi escribo teams, pues facilitará notablemente la labor de los creativos. No escapará al menos avisado cuanto más fácil es hacer rimar los forzudos que the strongest. Disculpen los lectores que haya tomado este tema con un poco de humor, pero es la única manera que encuentro para abordar tanto exceso, tanto inútil avance sobre la libertad de las personas. Y termino. Julio falleció el 5 de noviembre de 2025. Tenía 78 años. Nos dejó una obra inmensa, un ejemplo de conducta profesional y académica, ya que nos tuvimos la suerte de estar cerca, el recuerdo de una amistad generosa. Este Congreso sobre el Fideicomiso lleva su nombre con justicia. Él contribuyó a crear la ley que hizo posible el fideicomiso en la Argentina. Pero su huella va mucho más allá de una ley. Está en el Código Civil y Comercial, en la ley de concursos, en la ley de arbitraje, en cientos de artículos que se siguen citando en los tribunales, en miles de alumnos que se formaron con sus libros, en la revista que fundó y que lo sobrevive. Yo que tuve el privilegio de caminar cerca de él durante 46 años, solo puedo decir gracias. Gracias por la generosidad, por la exigencia, por la ironía, por los libros, por el privilegio de escribir, por las batallas profesionales que peleamos codo a codo, por la revista que fundamos con amigos. Gracias por haber sido quien fuiste. El derecho argentino es mejor gracias a Julio César Rivera. Nosotros también.